Paloma Barrientos, periodista del corazón a la que yo creo que la gran mayoría conoceréis y a cuyo caso quería dedicar un vídeo, pues me parece bastante curioso lo que se cuenta sobre ella en el libro recientemente publicado por el periodista Joaquín Abad, esa biografía no autorizada de Leticia que está dando mucho que hablar. Ya hemos tenido ocasión de hablar de esta publicación en vídeos anteriores, se sueltan auténticas bombas, evidentemente Leticia no sale para nada bien parada en esta biografía no autorizada y como os digo, es muy pero que muy curioso lo que se cuenta acerca de Paloma Barrientos, a quien se incluye en una lista elaborada por el autor de lo que él denomina periodistas perseguidos, lista que por supuesto está encabezada por Jaime Peñafiel. En el libro se menciona su polémico despido del periódico El Mundo, para que veáis hasta qué punto está actualizado el contenido de esta publicación. Recordemos que el despido fue hace apenas unas semanas, creo que ni siquiera llega todavía al mes, pero es bastante curioso, sobre todo al ver los paralelismos que existen entre ese caso de Jaime Peñafiel y el de Paloma Barrientos que vamos a comentar y que seguramente sea menos conocido porque queda más lejos en el tiempo. Y es que aparte de lo que se cuenta en este libro de Joaquín Abad, que es verdad que con este asunto en concreto tampoco es que se extienda demasiado, pero luego uno tirando un poco del hilo y buceando en la hemeroteca, pues la verdad lo que se encuentra es para echarse las manos a la cabeza. Hay que decir que Paloma Barrientos, como otros tantos periodistas en este país, por no decir la inmensa mayoría, pues no la hemos escuchado pronunciarse sobre todo este tema de Jaime del Burgo después de la publicación del libro de Jaime Peñafiel, y es algo que me parece bastante curioso porque vamos a comprobar cómo al menos en su momento esta periodista sí dejaba caer cositas en algunos de sus artículos, al igual que también me parece muy llamativo el viraje que ha protagonizado el medio digital en el que trabaja, el portal Vanitatis del Confidencial, medio que en su momento fue muy incómodo para Leticia, especialmente por algunos de esos artículos que acostumbraba a publicar Paloma Barrientos. Parece ser que incluso este periódico digital llegó a correr demasiado peligro y se lo quisieron cargar desde las altas esferas, por decirlo claramente. Hay que recordar además que hay otros libros que hablan de una reunión de Leticia con varios directores de comunicación de diferentes empresas. Estamos hablando de empresas importantes, empresas que cotizan en el IBEX 35, y ella les dijo claramente que tenían que cortar el grifo a esos confidenciales. Podemos imaginar que el primero, o al menos uno de los primeros medios que tenía en su cabeza al decir esto, pues era precisamente este Vanitatis, y lo que sorprende es comprobar cómo han cambiado las cosas desde entonces hasta ahora. A lo largo de estos últimos 10 años hemos visto cómo Vanitatis ha pasado de ser, como decía antes, uno de los medios más incómodos para Leticia, a ser, como muchos dirían, un medio cortesano por excelencia. Recordemos además que el actual director de este medio, el periodista Nacho Gay, sí se ha pronunciado sobre todo este tema de Jaime del Burgo y del libro de Jaime Peñafiel y se ha proclamado defensor a ultranza de Leticia, diciendo que todo esto es absolutamente falso, que poco menos, que estos dos señores no tienen ninguna credibilidad y que no están bien de la cabeza. Bueno, pues el caso es que este es actualmente el periodista que dirige el portal Vanitatis del Confidencial. Pero volvemos a centrarnos en el tema que nos ocupa en este vídeo, que es el de Paloma Barrientos, como os decía antes, incluida en la lista de periodistas perseguidos según la biografía no autorizada escrita por Joaquín Abad y de la que se cuenta que fue represaliada en el programa de Annie Gartiburu, en el programa Gente, no por sus comentarios en ese programa, sino por la cobertura que Vanitatis del Confidencial dio al libro escrito por David Rocasolano, Adiós Princesa, y que informó la relación de Leticia con su hermana fallecida y sobre todo su aborto del 2002. Bueno, hay que decir que de ese libro del primo de Leticia ya hemos hablado largo y tendido también en este canal, así que yo creo que ni siquiera hace falta más poner en contexto, al menos a grandes rasgos sabréis lo que se cuenta en ese libro que también fue una auténtica bomba, y el caso es que en aquel momento, en el que también existió mucha autocensura, pues Vanitatis fue uno de los pocos medios que desveló algunos de los controvertidos pasajes que se relatan en ese libro, como su aborto, su relación con su hermana fallecida o el trato con su familia. Además, ofrecieron una amplia información acerca del contenido del libro. Es curioso porque a la propia Paloma Barrientos le preguntaron acerca de esa posibilidad, de si su salida de este programa de televisión española fue consecuencia de todo lo que se publicó en Vanitatis sobre Leticia, y ella podríamos decir que ni confirmó ni desmintió. Sus palabras fueron: no quiero ir de víctima ni abanderada de nada, solo soy una contadora de historias. En cuanto a esa complicada relación de Leticia con la prensa
que se desgrana en esa biografía no autorizada escrita por Joaquín Abad, pues es curioso, porque uno de los capítulos que se cuentan fue precisamente desvelado por la propia Paloma Barrientos en el portal Vanitatis. Estamos hablando del año 2012 y hay que decir que a día de hoy en este mismo medio resultaría impensable encontrarse un artículo como el que vamos a ver a continuación. Dice el titular: Leticia requisa los móviles a los padres de los compañeros de sus hijas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo vemos porque la verdad que el tema se las trae, aunque también os adelanto que lo que estamos viendo ahora os va a parecer una tontería al lado de lo que vamos a comentar después. Decía Paloma Barrientos por aquel entonces, insisto, finales del año 2012, la obsesión de la princesa Leticia por salvaguardar lo que ella considera la intimidad de las infantas Leonor y Sofía ha llevado a situaciones extremas como la de requisar móviles de los padres de los compañeros de las niñas. Estas y otras situaciones resultan incomprensibles para muchos de los que las han padecido, para aquellos que no forman parte del entorno familiar ni estrictamente cercano a los Borbón Ortiz. Desde que las niñas hacen vida social y acuden a fiestas de cumpleaños de compañeras de clase, las medidas de seguridad por parte de la madre se han agudizado, con el consiguiente descontento de muchos padres que no entienden el excesivo celo. En estas fiestas infantiles, la princesa pide a los adultos que enseñen sus teléfonos móviles con el propósito de cerciorarse personalmente de que no contienen fotografías de Leonor ni de Sofía. El requisamiento ocurre en convocatorias privadas a las que acuden familiares del resto de niños. Por tanto, ese comportamiento no solo sorprende, sino que en ocasiones molesta a los propios anfitriones. Si no quiere que sus hijas se relacionen, que se queden en su casa, han llegado a decir. Bueno, por lo pronto lo que ya se cuenta es bastante alucinante, como podéis comprobar. Vosotros imaginaros y poneros en el lugar de esos padres. Lo que han tenido que aguantar, en mi opinión, no está para nada justificado, por muy princesa o reina que seas. En aquel momento todavía era princesa, pero da igual. ¿Quién eres tú para venir a requisarme el móvil? Seguimos con lo que se cuenta. No es la primera vez que este comportamiento excesivo ha creado complicaciones en el colegio o previamente en la guardería. Entonces, al tratarse del centro al que solo acudían los hijos de la Guardia Real, el malestar era más asumible. Como sucede en todos los colegios, en el Santa María de los Rosales se celebraban actividades al finalizar el curso y en Navidades. Los alumnos eran los protagonistas. Desde que las nietas reales aparecieron en escena, los padres tampoco pueden hacer ningún vídeo de las funciones en las que sus hijos compartan protagonismo con las infantas. Hay familiares que han mostrado su disconformidad, pero al tratarse de un centro privado, la alternativa es matricular a sus niños en otros colegios o cambiarlos de clase. Una de las primeras ocasiones en las que Leticia ejerció su excesiva tutela fue hace 4 años, como publicó Vanitatis en su día. Sucedió en febrero del año 2008. Se celebraba un cumpleaños infantil en el Club Puerta de Hierro de Madrid, una fiesta con globos, payasos y chucherías. En las inmediaciones jugaba la princesa de Asturias con sus hijas. Fue a ver a los payasos y la infanta Leonor echó a correr hacia ellos, como hacen todos los niños a su edad. La niña y su hermana se quedaron en la fiesta, y todo fue muy bien hasta que llegó la despedida. En ese momento, un guardaespaldas se acercó a un familiar del niño que cumplía años y sin mediar agradecimiento alguno le transmitió un mensaje. La princesa de Asturias solicitaba la entrega de todos los carretes y los vídeos captados durante la fiesta. El familiar, protocolario, se negó en redondo. Se trataba de una fiesta de la que querían conservar un recuerdo, las fotos de los niños. El guardaespaldas insistió y el familiar se cerró en banda. Recuerde a doña Leticia que las niñas no nos molestan nada, pero que no han sido invitadas. Es una cosa tremenda, como podéis ver. Resulta que las niñas, Leonor y Sofía, ni siquiera eran invitadas a los cumpleaños. Evidentemente las pobres no tenían ninguna culpa. Imagino que sería más por estas cosas de la madre. Y resulta que ella, con todo su desparpajo, por no decir algo peor, igualmente se presentaba en esos cumpleaños y luego a través de los guardaespaldas solicitaba a los padres que les entregasen todas las fotografías que habían sacado. Pues estas son la clase de episodios sobre los que escribía Paloma Barrientos en El Confidencial, hasta que llegamos al momento que podemos situar como el punto de inflexión. Entramos en el año 2013, año que pudo ser la tormenta perfecta para la corona española y también para el matrimonio de Felipe y Leticia. Recordemos que fue en ese año cuando se habló más que nunca de una crisis matrimonial y que incluso estuvieron al borde de la ruptura, una crisis que durante mucho tiempo había sido atribuida a todos los problemas que había en la familia real, el estallido del caso Nos, los escándalos de Juan Carlos I, hasta que recientemente con la publicación del libro de Jaime Peñafiel pues surgió toda esta hipótesis de que en realidad había sido Jaime del Burgo quien provocó todo este cisma. Pues bien, muy atentos, porque de todo lo que he encontrado tirando de hemeroteca, tengo que reconocer que este artículo que me he encontrado aquí pues es lo que más me ha sorprendido de todo. Artículo escrito el 7 de enero del año 2013 y que visto ahora, con toda la información que conocemos y que con todo lo que se ha revelado a raíz del escándalo de Jaime del Burgo, pues podríamos decir que resulta casi profético. Leticia realiza
realiza una visita express a su cuñado Jaime del Burgo en Nueva York. Y fijaros en cómo Paloma Barrientos contaba todo esto. Aquí sobre todo hay que prestar especial atención a lo que se puede dejar entrever. Yo imagino que en aquel momento ese artículo pasó más desapercibido, pero ahora con todo lo que sabemos cobra especial relevancia. Un viaje a Miami y un sinfín de comentarios. El misterioso viaje de la princesa de Asturias a la ciudad estadounidense no tenía como fin una remodelación estética como se dijo, sino un trayecto con escala a Nueva York, donde vive su cuñado Jaime del Burgo, marido de Telma. Según han confirmado a Vanitatis fuentes de toda solvencia, los viajes secretos de la princesa de Asturias se han convertido en un tema recurrente dentro de las actividades de la familia real, y el de Miami ha sido quizá el más comentado. En el caso del resto de miembros de la familia, casi siempre se suele tener noticia de cuáles son sus viajes y de dónde se encuentran. En el caso de la consorte real, sus desplazamientos forman parte de lo que podría denominarse Expediente X de Zarzuela. Esta especie de top secret sería relativo a todos los movimientos que no están relacionados con su vida institucional y que ella considera de carácter privado. Doña Leticia siempre ha reivindicado un horario laboral en conversaciones distendidas con excompañeros de prensa. La posible intervención estética no fue el motivo real de su viaje a Miami, sino la visita a Jaime del Burgo. Esta visita es otra muestra de que, a pesar de los comentarios e informaciones relativas a la crisis matrimonial de la hermana y el hijo del político navarro, la realidad es bien distinta. Aunque la pareja no comparte vida diaria porque él vive en Nueva York y ella en Barcelona por motivos imperativos, por ahora no hay divorcio a la vista. Y no solo no lo hay, sino que la princesa representa un nexo de unión que además arropa y apoya al marido de su hermana. El apoyo resulta comprensible si se recuerda que del Burgo, antes que cuñado, fue amigo de la princesa, y que esa amistad se ha mantenido con el paso de los años. Nueva York no es el primer destino donde la princesa, sola o en compañía, ha visitado a del Burgo, donde quiera que éste se instalase. Muchas veces ha hecho el viaje acompañada por el príncipe, aunque han sido las menos. Bueno, pues esto es lo que contaba Paloma Barrientos por aquel entonces, artículo que, como os decía, resulta casi profético teniendo en cuenta todo lo que ahora Jaime del Burgo asegura acerca de esos viajes a Nueva York, a Miami por parte de Leticia, lo que eran en realidad, según su testimonio. Parece ser que en Zarzuela no sentó nada bien el hecho de que se destapase esta visita de Leticia al empresario navarro. Recordemos que justo en ese momento empezaban a cobrar fuerza los rumores de crisis entre Felipe y Leticia, y yo creo que la cronología de los hechos de todo lo que sucedió en ese año 2013 es más que esclarecedora en este sentido. Este artículo, como os digo, fue publicado en el mes de enero. En el mes de abril sale el libro de David Rocasolano, al que también se da cobertura en este medio, en Vanitatis. Puede ser que esto fuera ya la gota que colmó el vaso, pero en cualquier caso cuesta creer que sea casualidad que justo también en ese mes de abril del año 2013 pues se produce ese despido de Paloma Barrientos en el programa de Andy Gartiburu. Ese despido que hemos comentado antes, que en el libro de Joaquín Abad se incluye como un episodio dentro del catálogo de periodistas perseguidos. Pero es que ya para colmo, y esto ya sí que es para terminar de echarse las manos a la cabeza, fijaros hasta dónde llegan los paralelismos entre el caso de Jaime Peñafiel con el despido del periódico El Mundo hace unas semanas y este de Paloma Barrientos que os he comentado en el año 2013. ¿Cuál fue la razón que adujeron desde Televisión Española para prescindir de Paloma Barrientos? Pues el motivo que dieron fue nada más y nada menos exactamente el mismo que utilizaron en El Mundo con Peñafiel. Prescindieron de Paloma Barrientos alegando razones presupuestarias. Así que esto también, al igual que muchas otras cosas que hemos visto, es cuestión de hasta qué punto uno quiere creer en las casualidades. Aquí la realidad es que tenemos dos periodistas que osaron tocar el tema Jaime del Burgo. Además es curioso porque lo hicieron con 10 años de diferencia. Paloma Barrientos en 2013, Jaime Peñafiel en 2024. Bueno, es verdad que empezó en 2023 y ambos terminaron con idéntico final. Uno despedido del Mundo, otra despedida de Televisión Española. Pero cuidado porque la cosa no termina aquí, porque ¿quién más aparece en esta lista de periodistas perseguidos que se recoge en el libro de Joaquín Abad? Y este caso tampoco os va a dejar indiferentes, pues aparece el que fue compañero de Leticia en los informativos de Televisión Española, Alfredo Urdazi, que bueno, para ser exactos, no es que fuese su excompañero, es que era además su antiguo jefe. Parece ser que el concepto que tenía Leticia de Urdazi pues no era el mejor precisamente, según se contaba en el libro de David Rocasolano. Se viene a decir que poco menos que no lo soportaba y que además el hecho de presentar con él los informativos pues perjudicaba su imagen como periodista, pero el caso es que según se recoge en esa biografía no autorizada de Joaquín Abad, en el otoño del año 2008 se solicitó a antiguas compañeras y amigas de la princesa Leticia su opinión sobre ella. Alfredo Urdazi es director de los servicios informativos de Televisión Española y antiguo
antiguo jefe de la presentadora estaba escribiendo una biografía sobre la futura reina. Iba a ser editada por la Esfera de los Libros y recogía sus tiempos juveniles e inicios en la profesión. La idea surgió tras publicar en el diario El Mundo un reportaje sobre la princesa y después adelantó algún contenido en su libro Días de ruido y furia. Cuando llevaba escrito 7 capítulos, unos 80 páginas, el proyecto se frenó en seco. El periodista acudió al programa La Noria de Telecinco, donde era colaborador habitual, y afirmó que aunque había pensado hacer algo al respecto, no era todavía la hora de ello dado la juventud de su protagonista. A la par que anunciaba que se despedía del periodismo activo para pasar a trabajar como jefe de comunicación del constructor Rafael Hernando, más conocido por El Pocero. ¿Qué había sucedido? Estaba claro para muchos que tiraba la toalla, debido a presiones desde las altas instancias. En el mundillo de la información se supo rápido que se trataba de un veto desde la zarzuela. La entonces princesa Letizia no autorizaba su biografía. Titulaba la revista Vanitatis el 30 de diciembre. Vuelvo a insistir, ¿qué diferencia entre el Vanitatis de aquel entonces y el de ahora? Urdaci, que no se ha caracterizado precisamente por su discreción, explicó muy molesto que Letizia lo había tratado como si fuera el último de sus súbditos cuando le recomendó que desistiera de sus tareas literarias porque solo le iban a complicar la vida. Incluso le aconsejó, palabras textuales, de la persona que tú describes ya no queda absolutamente nada. No seas tonto y déjalo. Entrecomillo la frase, dice el autor, porque así me lo confirman varias personas que coinciden en el contenido del contejo leticiero que les transmitió el dolido Urdaci. Así lo narró, añadiendo que en su vida nunca la habían tratado tan mal, dejando a lo que se supone su amiga en no muy buen lugar. Bueno, eso de que eran amigos me parece cuanto menos cuestionable, todo hay que decirlo. Acompañó a ese comentario otro mucho más duro que podría describirse como del tipo Mae West. ¿Recuerda la frase de la actriz? Cuando soy buena soy muy buena y cuando soy mala mejor. Pues algo así le dijo la entonces princesa Letizia a su exjefe, que él a su vez contó sin mantener la mínima discreción a conocidos de la profesión. Imaginen lo que ha debido contar a los más íntimos. En efecto, así fue. Una de las periodistas a las que se solicitó la opinión sobre su antigua compañera en F, hija de un famoso presentador ya fallecido y hermano de otro actualmente en Telecinco, avisó a la princesa de que se estaba escribiendo dicho libro. A la mañana siguiente, Letizia llamaba a Urdaci y tras una agria conversación, el original escrito hasta entonces pasaba al baúl de los recuerdos. Bueno, pues eso es lo que se cuenta acerca de lo sucedido con Alfredo Urdaci y hay que decir que el asunto da hasta miedo. Y es que solo hay que ver también cómo ha terminado este señor. Mediáticamente, pues podríamos decir que borrado del mapa. Para quien no lo sepa, cabe recordar que recientemente Urdaci tuvo que ser readmitido en televisión española tras un largo litigio judicial. Él solicitó una excedencia que duró 10 años y cuando quiso volver pues se lo denegaron, fue a los tribunales a demandar y recientemente la justicia le ha dado la razón. Ahora mismo, si no recuerdo mal, está trabajando como redactor en un programa de la 2, o sea que da la sensación de que le han metido donde moleste lo menos posible y porque no les ha quedado más remedio. ¿Que hasta qué punto puede existir conexión entre cómo ha terminado Urdaci y este intento de escribir una biografía de Letizia? Pues hombre, hay que decir también, para ser justos y en honor a la verdad, que este hombre, especialmente durante su etapa en los informativos de televisión española, durante el gobierno de José María Aznar, se buscó muchos enemigos y que a fin de cuentas la biografía no la llegó a publicar. Si es cierto que le dieron ese toque de atención, él al final terminó obedeciendo, así que no hay motivos para pensar que fue represaliado por este asunto. Lo cual no quita que Alfredo Urdaci, al igual que Paloma Barrientos y seguramente haya más periodistas, pues probablemente sepan mucho más de lo que han contado públicamente. En el caso de Urdaci es que además están aquellos famosos tweets que publicó hace unos años. Ya hemos hablado en vídeos anteriores sobre ello, o sea que tampoco es cuestión de repetirnos, pero son mensajes en los que queda bastante claro que él también era conocedor de toda esta historia de Jaime del Burgo. Lo que pasa que claro, una cosa es saberlo y otra muy distinta es dar al final ese paso al frente para atreverse a contarlo con todas las consecuencias, que como ya sabemos es lo que ha hecho Jaime Peñafiel. A mí en cualquier caso son casos que me parecen bastante interesantes y por ello quería comentarlo en este vídeo, porque al final me parece un buen ejemplo cómo de algún modo sí parece que existe una censura en este país. Se suele decir que no, que los medios de comunicación aquí en España no están hablando de lo de Jaime del Burgo porque no quieren, que no se ha impuesto ninguna censura desde la Casa Real, pero claro, atendiendo a precedentes
vídeos como los que hemos visto de periodistas que sí traspasaron la línea roja y sufrieron las consecuencias, pues me parece normal que esos medios incurran en esa autocensura, porque si no lo hacen ya saben perfectamente a lo que se exponen. Así que ojalá que algún día periodistas como de los que hemos hablado en este vídeo, de Paloma Barrientos, de Alfredo Urdazi, se atrevan a contar todo lo que saben, ya sea para confirmar o para desmentir. En el caso de Paloma Barrientos tengo que decir además que me parece una excelente periodista del corazón, una profesional con un bagaje enorme, y que si uno se pone en su lugar, pues a lo mejor hasta resulta entendible que haya tenido que recular en todo lo relacionado con Leticia. Es una auténtica lástima, pero al final la estrategia del miedo sabemos que es la que mejor funciona. Pero como digo, sería muy interesante que tanto una como otro contasen realmente su versión de lo sucedido, aunque yo creo que más o menos con la recuperación que hemos hecho en este vídeo podemos tener una ligera idea, o por lo menos tenemos elementos suficientes para que cada uno de vosotros saque sus conclusiones. Así que como siempre podéis dejarme vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo y en apoyo al canal, muy importante también, al igual que os suscribáis si todavía no lo estáis y no se os olvide activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.